Una, una nota muy interesante, la verdad que le agradecemos. Ella es la economista en jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, de FADA, que tanto citamos, que tanto citan los sitios y los medios especializados en agro en la Argentina. Estamos hablando de Nicole Pisani Claro, ya la hemos tenido al aire, es un gusto, realmente le agradecemos que un sábado nos atienda. Nicole, Rubén Escubi, Hernán Rossi te saludan, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto estar acompañándolos. ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Por dónde estás? En Córdoba, todo bien por acá, muy bien. Uy, claro, para estar mal, estás en Córdoba, bueno, pero no importa. Todo bien. Nicole, recientemente, bueno, hace varios días ya, dieron a conocer el informe sobre la participación del Estado en la renta agrícola perteneciente a marzo. A grandes rasgos, ¿podría hacer un resumen de lo que el Estado se queda en relación a soja, trigo y maíz, por ejemplo, para como arranque? Creo que eso no ha cambiado, que se siguen más allá de algunas variables momentáneas o coyunturales, eso se perpetúa cada vez más. ¿Qué les arrojó ese informe de los principales productos del campo argentino? Bueno, el índice FADA mide el peso de los impuestos, digamos, cuánto se va en impuestos nacionales, provinciales y municipales sobre una renta agrícola, es decir, lo que le queda al productor después de, digamos, vender su producción y asumir los costos, le queda una renta agrícola. De todo eso, digamos, cuánto se va en impuestos. En promedio general, dio 58%, es decir, que de cada 100 pesos, 58 se van en impuestos. Ya si nos adentramos a cada cultivo, en soja alcanza el 62%, en maíz el 50%, en trigo el 70%, bueno, esto, digamos, va variando en función de los precios de cada cultivo, los costos que se asumen para las producciones de estos cultivos y también los impuestos que recaen sobre estos, particularmente lo que hace más que nada derechos de exportación. Nicole, para pasar blanco sobre negro, vos decís, a ustedes dicen, que de cada 100 pesos que gasta, entre comillas, que le cuesta al productor a la hora de su cosecha, de su siembra, de todo el proceso, 58 de esos 100 se van en impuestos nada más. En realidad no es de lo que gasta, sino de lo que queda. Pensemos que el productor asume costos por esa producción y tiene un valor de producción cuando cosecha. Bueno, la resta de ese valor de producción menos esos costos te da este resultado agrícola, digamos, que nosotros denominamos la renta agrícola. De eso tenemos una parte que son impuestos, que es este 58%, que es la mayoría, o sea, de cada 100 pesos, 58 son impuestos, porque después lo que queda, que sería el 42%, en realidad termina siendo una parte costo de la tierra, de si se está liquidando o no, y una parte menor aún, que sería el resultado definitivo que le queda al productor, que está en torno al 17%. Claro. Si uno mira el estudio de ustedes, nosotros acá hacemos foco en Entre Ríos, y Entre Ríos está bastante por encima de ese 58, da 62,5. No sé si tenés presente o a la mano algún dato de por qué Entre Ríos, tengo entendido, de todas las provincias que ustedes relevan, es la peor de todas en porcentaje que se van impuestos. Bueno, ahí siempre nosotros destacamos, como decís, en realidad medición tras medición, Entre Ríos tiene un mayor índice provincial, que es el 62,5, por ejemplo, si lo ponemos frente a Córdoba, que es el 60, o Buenos Aires, Santa Fe, que está en torno al 55%. Sin embargo, no necesariamente que este índice sea el mayor, quiere decir que el productor esté pagando en pesos más impuestos. Justamente tiene mucho que ver con los costos que se asumen en cada provincia, con el valor de la producción de esas provincias y los rendimientos en los diferentes cultivos. Por ejemplo, si estamos haciendo una breve comparación, en realidad Entre Ríos tiene un menor valor de su producción, valor bruto de su producción, que provincias como pueden llegar a ser Santa Fe, Córdoba, y en ese, o Buenos Aires incluso, y en ese sentido su renta agrícola es menor. Entonces el peso de los impuestos termina siendo mayor en el caso de Entre Ríos. Nicole, ¿por qué se da esa situación de que Entre Ríos, digamos, el productor entrerriano
tiene una rentabilidad menor que la del santafesino cordobés? ¿Es por el tema de la región, por el tema de los caminos? ¿Cuál es el análisis? Bueno, en realidad tienen algunos menores rendimientos en diferentes cultivos que otras provincias. Por ejemplo, en Buenos Aires podemos destacar los rendimientos de lo que es en trigo frente a otras provincias. En Córdoba, mayores rendimientos en lo que hace a maíz. Entonces tiene que ver más que nada con que por hectárea, por así decirlo, sacaban más producción en otras provincias y entonces esa producción termina teniendo un mayor valor. Ahí sí también hay un tema que pesa mucho en provincias como Entre Ríos o Córdoba también, que mientras más alejados estamos del puerto, mayor también terminan siendo los costos, ¿no? Claro, sí, sí, es un combo, digamos, la cuestión que termina dándose número. Ahora, ustedes tendrán seguramente la línea, los gráficos mes a mes, el índice de participación de la renta en manos estatales en los últimos meses. ¿Creció, se redujo, se mantuvo? Básicamente es estable. ¿Ha habido algún salto brusco para abajo o hacia arriba? Bueno, en particular el índice de marzo, que hablábamos de este 58%, es menor al de diciembre. En diciembre había arrojado el 64%, y esto tiene que ver en realidad porque el índice de marzo absorbe la baja temporal de los derechos de exportación. Entonces, justamente termina haciendo que el índice sea menor porque estamos con unas menores alícuotas en lo que hace a derechos de exportación. Sin embargo, cuando esto, digamos, vuelva, digamos, a los valores normales que venían teniéndose anteriormente, si es que así sucede, el índice volvería a sus valores más o menos estables, que han sido siempre superiores al 60%. Claro, te llevo justamente a un dato de la actualidad. Se armó polémica esta semana, lo comentábamos hoy temprano aquí, los dichos del presidente respecto de la exhortación al campo a liquidar, porque en junio volvería otra vez el viejo esquema de retenciones. Si continuaran bajando las retenciones, supongamos que esto fue un apriete coyuntural y no se logra, y se baja unos puntitos más en junio, ¿esto generaría un círculo virtuoso en la producción? ¿Eso es medible? Bueno, sí, realmente como punto de partida los derechos de exportación son un impuesto muy distorsivo y que desalienta la producción. Nosotros tenemos mediciones realizadas de qué pasaría si se eliminaran los derechos de exportación. En ese sentido, siempre hay que destacar que los derechos de exportación terminan generando que sean menores recursos en las provincias productivas y para los productores para invertir más. Entonces, partiendo desde ahí, siempre la eliminación de derechos de exportación genera mayores inversiones. Con ello vamos a tener más producción, más uso de tecnología, por ejemplo, más usos de sistemas de riego, de mejores semillas, de mayor fertilización. Con esto, mayor actividad económica, más que nada en los interiores productivos donde se hacen estas producciones, y después mayor generación de empleo. Ahí nosotros tenemos un dato que claramente la producción en los próximos 10 años en torno al 50% si se eliminan los derechos de exportación, y se podrían estar generando más de 600.000 puestos de trabajo. Y ahí estamos hablando realmente que, por ejemplo, compensa que hoy el desempleo, o sea, 1 de cada 2 desempleados podría tener trabajo con estos puestos que se generan en el agro. Nicole, también estábamos hablando hoy que uno de los análisis que hacen los técnicos del Fondo Monetario Internacional está relacionado con el regresivo impuesto de ingresos brutos, ¿no? Que cuando los dirigentes son candidatos en todas las provincias te hablan de que se van a eliminar, que se van a reducir. Después asumen y seguimos pagando ingresos brutos, ¿no? ¿Esto también es un reclamo permanente del sector del campo? Bueno, justamente ingresos brutos es un reclamo constante, yo creo que en todos los sectores productivos, porque realmente es muy distorsivo también, genera complicaciones y una carga muy alta en todas las actividades económicas, en particular en lo que es el sector agropecuario. Tenemos provincias que están, por ejemplo, como Córdoba, que la actividad
agropecuaria está exenta del pago de ingresos brutos, igual que en una provincia como Santa Fe, y luego tenemos otras provincias en donde sí se paga ingresos brutos, en particular, tenemos en Entre Ríos, justamente el pago de ingresos brutos sobre la actividad que se hace en función de escalas de facturación, pero claramente es un impuesto que siempre se pone en mira y no solo desde la actividad agropecuaria, sino también desde todas las actividades sobre las cuales recae. Tenemos cadenas que también están muy complicadas en ese sentido, como puede ser la cadena bovina, en donde a lo largo de toda la cadena, llegando hasta el eslabón comercial, las alícuotas terminan siendo muy dispares también entre provincias. Nicole, ¿se puede hacer un análisis a priori, básicamente, porque van 3 días solamente? ¿Qué puede pasar? ¿Qué escenario se viene para el productor agropecuario? No sé si positivo o negativo, uno imagina que debiera ser positivo, pero por eso te lo pregunto, a partir de la eliminación del cepo, está flotante entre bandas en realidad. Sí, en términos generales, estas nuevas medidas son positivas. Si nosotros destacamos a nivel más macroeconómico, hay factores a monitorear, como qué va a pasar con la inflación, los niveles de actividad económica. Puntualmente para lo que es el agro, a priori sí, tenemos, un efecto, por un lado, positivo en torno a que, si bien se eliminó el dólar blend, probablemente el dólar y hasta estos 3 días se posicionó por encima de lo que era el dólar blend, entonces a la hora de exportaciones tenemos un mayor tipo de cambio que lo que veníamos teniendo. También, hay eliminación de brecha cambiaria, que era muy complicado para manejar también y generaba bastante incertidumbre. Sí, por ahí se monitorea un poco más el tema de, el tema de los insumos, en donde previo, al anuncio había un dólar para insumos en torno a los 1.100 pesos y ahora estamos con un dólar que al 14 de abril llegaba a los 1.230. Entonces, claramente ahí hay un mayor, dólar para lo que es insumos en el sector agropecuario, cuando los precios de los granos no variaron sustancialmente. Entonces, si bien hay un panorama positivo, también está esta variable, ¿no?, a monitorear, pero todo también lleva a que se vaya acomodando un poco más las variables macroeconómicas, la economía argentina, y en ese sentido termina siendo positivo. Si bien a alguno le podría alegrar, entre comillas, que el dólar se acerque más a los 1.000 pesos, no sería una buena noticia tampoco para el sector agropecuario, hablando del precio básicamente a la hora de exportar, ¿no? Sí, exactamente. Por el lado del sector agropecuario, como bien decíamos, teníamos un dólar blend que estaba por encima de los 1.100, entonces claramente el dólar debería apuntar a estar por encima de los 1.100, si bien se está hablando que es más cercano a la banda inferior, que son los 1.000. Claro, que es lo que dice el presidente. El Banco Central va a comprar cuando el dólar esté en la banda de los 1.000, ¿no? Es como una lucha dialéctica entre los distintos sectores. Sí, la realidad es que el dólar se va a mover libremente entre las bandas que se establecieron. Uh-huh. Ahí va a ir fluctuando en función de la oferta y la demanda. ¿Sí? Hoy por hoy también hay que tener en cuenta que es un trimestre donde hay mayor venta, de exportaciones de parte del sector agropecuario, que genera 7 de cada 10 dólares de exportaciones, y en ese sentido va a haber mayor oferta de dólares por esa llegada, también por lo del Fondo Monetario. Entonces, claramente el dólar puede tender más hacia la banda inferior, pero la realidad es que se va a mover libremente y el Banco Central va a interactuar, ya sea en la banda inferior o en la superior, conforme se mueva el dólar. Nicole, hoy por hoy los precios internacionales de los commodities están bastante por debajo de lo que quisiera el productor argentino. Las medidas proteccionistas de Trump, más allá de que con cada actor negocia de manera separada, ha retrocedido en algunos aspectos, nadie sabe demasiado
cómo va a terminar esto. ¿Esto influye para bien, para mal? ¿Reduce aún más lo que se espera de los precios internacionales de los commodities? Bueno, hubo algunas reacciones cuando se realizaron los anuncios. En particular, puede llegar a terminar teniendo algún efecto, si bien todo todos venimos mirando qué sucede, puede llegar a tener algún efecto en la baja en particular, pero por ahora no se ha observado sustancialmente. Digamos, la verdad es que cualquier guerra comercial que se dé con grandes potencias a nivel comercial, ¿no?, que generan, digamos, el mayor comercio a nivel internacional, no es beneficioso para ninguna actividad económica, porque termina generando menos comercio, menos demanda, y en el caso particular de Argentina, menor demanda de los productos agropecuarios que exportamos. En ese sentido, digamos, claramente negativo, así que habrá que ver cómo evolucionan. Sí, es una realidad que los precios hoy se encuentran muy por debajo de lo que hemos observado en promedio en los últimos 5 años, sí, con un leve repunte y algo de estabilidad conforme, por ejemplo, a la medición que habíamos realizado en diciembre de 2024 del índice FADA, donde claramente habían bajado los precios sustancialmente. Nicole, la última de mi parte. ¿Este nuevo escenario puede llegar a modificar algo lo que tiene que ver con los combustibles en la Argentina? Digo, porque de la mano de los combustibles está gran parte justamente de los costos del productor, y eso también se traduce a flete y demás. ¿Movería algo? ¿No tendría nada que ver? Bueno, eso, nosotros en líneas generales siempre en nuestro país tenemos varias variables atadas al dólar, entre ellas una es el combustible, y con eso con sus efectos en los costos de transporte, así que eso va a haber que ir monitoreando qué sucede con la inflación. Sí se puede llegar a esperar algunos aumentos durante este mes, conforme a lo que va sucediendo con el dólar, pero después va a haber que ir monitoreándolo claramente. Uh-huh. Nicole, escuchándote, bueno, con la audiencia, las expectativas de ustedes, de las próximas semanas, de lo que puede pasar con la economía argentina, ¿es positiva? ¿Es de expectativa? ¿Están un poco nerviosos los productores? No, yo creo que en líneas generales es positiva. Sí, como bien decimos, venir monitoreando algunas de estas variables, como qué va a pasar con los insumos y en dónde se termina ubicando realmente el tipo de cambio, o por dónde se termina moviendo de cierta forma el dólar en ese sentido. Gracias, Nicole. Muchísimas gracias por atendernos nuevamente un sábado a esta hora. Ha sido muy amable. Un gusto haberlos acompañado. Muchas gracias. Hasta luego. Era Nicole Pisani Claro, economista en jefe de FADA. Habrán visto los